Quiero hablarles de un hombre que ha influenciado mucho nuestra cultura y del cual nadie habla últimamente. Y es bueno tenerlo en cuenta porque es parte de nuestros ancestros. Se trata de Platón. Platón, discípulo de Sócrates. Platón, el de las espaldas grandes. Quiero leer algunas cosas de él que son importantes. Bueno, esto en el siglo V antes de Cristo, que es la otra gran influencia que tenemos en nuestra cultura occidental. Por algo estamos en el año 2020. Platón, quien más ha influenciado el pensamiento de los últimos 2000 años. Miembro de una familia pudiente, a veces uno se imagina Platón, discípulo de Sócrates, como gente pidiendo un poco menos que limón en las calles, andando así medio... No, miembro de una familia pudiente de Atenas. Su padre, Aristón, Aristo, ¿se acuerdan lo que significa Aristos? Lo mejor. Su padre, Aristón, decía que su linaje, recuerdo que ellos hablaban de linaje, la palabra familia que usamos nosotros comúnmente viene de famelus, que significa personas esclavos, esclavos unidos por lazos de sangre, pero esclavos, famélicos, hambriados, terrible, ¿eh? Pues hablan de linaje. Su padre, Aristón, decía que su linaje se remontaba al propio Poseidón, dios del mar y de los caballos. ¿Se acuerdan? Una vez les conté, creo, que estaba Poseidón y Atenea, y se juntaron y dijeron, démosles regalos a los humanos que están aquí. Y fue Poseidón con su tridente, hizo ¡tum! Y salió del caballo. Y después fue Atenea y tomó su báculo, hizo lo mismo, ¡pah! Y apareció el olivo. De ahí viene el aceite de oliva. Bueno, él decía que era descendiente de Poseidón y por el lado de su madre era descendiente del rey Solón, un rey sabio. Y se sabe que de niño frecuentaba la casa de Pericles. ¿Se acuerdan de Pericles? En Atenas, junto con los 72.000 atenienses que tenían como modelo a las virtudes de los dioses del Olimpo. Ellos formaron la democracia. Gente llena de energía, de vitalidad, que quería emular las virtudes de lo más excelso que conocían, que para ellos eran las visiones de la divinidad en el cielo, y que ellos las querían encarnar aquí en la tierra. Ser sabios como Atenea, ser inteligentes y elocuentes como Mercurio, ser fuertes como Poseidón, rey del mar, qué sé yo. Quería ser poeta de niños, y se le atribuyen algunos versos. Bueno, él tuvo un maestro que se llamaba Sócrates. Sócrates fue uno de los que habló de que todas las cosas buenas que hacemos, cuando alguien hace algo inspirado por los demás, y quiere enseñarle algo a los demás, o quiere componer música para los demás, o lo que sea para los demás, realmente no lo hace de su propio pecunio, de su propia inventiva, sino que hay algo superior que se conecta con ellos y los inspiran. Uno se hace parte como de una proyección de una divinidad. Por lo tanto, para Sócrates, felicitar al autor de un libro era como felicitar al pincel que pintó el cuadro, ¿eh? No al verdadero autor. Y por eso 3 políticos lo acusaron de pervertir a la gente y finalmente Sócrates tuvo que beber un veneno que se llama cicuta e irse de este mundo. Así que sus discípulos quedaron devastados, entre ellos Platón. Y de hecho le dijeron a Sócrates, oye, podemos venir esta noche y les pegamos los guardias aquí y te sacamos de acá. Y Sócrates dijo, no, déjenme aquí nomás. Porque igual quiero ir al otro mundo y hay gente súper interesante que quiero conversar, ese es de verdad el espíritu de él. Bueno, ¿qué pasó con Platón después de eso? Y esto es lo interesante, donde entramos todos nosotros. Platón tenía como 24 años, al igual que los demás discípulos de Sócrates, quedó traumado. Y en lugar de dedicarse a la política como quería su padre, arrancó de la ciudad. Se fue a una localidad que se llama Academeia. Academeia. Compró un huerto de olivos, pero en vez de dedicarse a la agricultura, lo destinó a la adoración de las musas, que son estos espíritus que inspiran el ser músico
el ser matemático, el ser geómetra, el observar las estrellas, también el cuidar el cuerpo. Vienen por inspiración divina. ¿Qué hizo Platón en ese huerto de olivos? Se conectó con la divinidad. De acuerdo que la palabra de Dios, les recuerdo, es un plural. Por eso en todas las Biblias dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. En fin, él se dedicó a conectarse con esa divinidad ahí e hizo esto. En vista de que aún no existía siquiera la palabra universidad, recibe el nombre del lugar, la academia. Era una suerte de corporación autónoma. La academia, entonces, academia viene por el lugar que se llamaba así. No tenía una connotación escolarizante, nada de eso. Se llamaba así el lugar, ¿no? La academia era una suerte de corporación autónoma desligada de compromisos con el poder político religioso, destinada a la investigación científica. Sus miembros elegían el rector y las cátedras se llenaban por concurso. Habían cosas que uno podía estudiar ahí. Platón impartía lecciones de matemáticas, de física y de filosofía. ¿Cómo las impartía? ¿Hicieron un edificio? No. ¿Se acuerdan de la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Capitán, mi capitán, que caminaban por los patios y le enseñaban. Bueno, ese estilo era el de Platón. Impartía lecciones de matemáticas, de física y de filosofía, caminando con sus discípulos al aire libre. Nótese que entonces no existía la división científico-humanista que asola la educación actual. Se han fijado que dicen, no, que ya, usted tiene más inclinación científica acá, usted es más humanista acá, y nos dividen. Eso no debe ser, nosotros somos un constructo total, forman un todo inseparable. En fin, él entonces fue el que inventó la universidad. Uno de los rasgos más notables de Platón es que, a diferencia de tanto dogmático que asola el planeta, deja a cada uno sacar sus propias conclusiones. Te enseña y piensa tú como quieras, y eso es bueno. En fin, su maestro, que fue Sócrates, aprendió también él todo lo que, o gran parte de lo que sabía de una mujer que se llamaba Diotima, que era una sacerdotisa de Delfos. Esa es otra historia, la historia de Sócrates. Les recomiendo estudiar a Platón. Hay un libro muy interesante, Diálogos de Platón, y uno de los más potentes se llama El Timeo. Les mencioné el otro día que hay un cuadro que se llama La Academia. Academia, entonces, es el nombre de un lugar donde había un huerto de olivos. Y en ese cuadro La Academia, ahí se muestra como una estructura arquitectónica. Y está Leonardo da Vinci apuntando así. Y él es Platón. Da Vinci es Platón. El que está al lado es Aristóteles, con un libro en la mano también. Y Platón lleva un libro en la mano. El libro se llama El Timeo. El Timeo o de la naturaleza. Se los recomiendo, es la primera vez que se habla ahí de Atlantis y su capital Poseidonis. Muy interesante. Y el libro que llevaba Aristóteles en la mano es Ética a Nicómaco, un libro que él le deja a su hijo para que aprendiera a ser feliz. Ese libro lo hice, la introducción del libro lo hice audiolibro, para los que les interesen meterse más en estos temas. Y el libro El Timeo va a estar ahí en PDF en mi sitio Planeta Celta dentro de poco. Las notas que leí recién son de mi admirado sociólogo chileno, Pablo Uneus. Creo que tengo todos sus libros, los he leído todos. Y este es el libro que se llama Filosofía Clásica, que también se los dedico, especialmente a los chilenos, o a la gente del extranjero que ubique a Pablo Uneus. Tiene un sitio de internet, es un hombre de 70 años, es muy simpático, es uno de estos filósofos lleno de vida, fue profesor de la Sorbona en París, escribió en un montón de diarios importantes, y como no ha estado casado con ningún partido político, como lo han dejado de lado los medios. Pero sigue siendo un hombre sabio como aquellos antiguos. Pablo Uneus, se los dedico también. Y dejé notas de todo esto que estoy hablando en mi libro Bitácora del Sur. Los que quieran adquirirlo, solo escríbanme a mi correo. Bien, fue Platón el verdadero fundador de la universidad, de la academia. Bien, nos vemos. ¿Por qué se llama academia?